Bueno, buenos días a todos. Agradezco, ¿no es cierto?, la invitación a participar en este ciclo que realmente es un gran ciclo. Yo tuve la suerte de participar también, ¿no es cierto?, el año pasado. Bueno, se han dicho cosas muy interesantes que voy a tratar de complementar. Primero, yo diría la idea, ¿no es cierto?, Luis Alberto, de acá, ¿no es cierto?, dos grandes cuestiones. Peronismo, proscripción y voto en blanco es una. El papel político de las Fuerzas Armadas es otra. Ahora, yo agregaría una tercera cuestión política, la división del radicalismo. Yo creo que la división del radicalismo es una tercera variable sobre la cual muchas veces no se centra su importancia política, pero yo creo que fue muy importante en este tema. Y bueno, y subrayar a lo mejor un punto que dijo Cavarossi recién, que es el rol del factor externo en todo este proceso político. Así como Cavarossi tomó como punto de partida el Congreso de la CGT, yo voy a tomar como punto de partida la elección de constituyentes del año 57. Para mí la elección de constituyentes del año 57 jugó un papel muy importante en todo este proceso político. En alguna medida, ¿no es cierto?, la constituyente apuntaba al cambio de gobierno, consolidarlo como cambio de régimen, dejar la constitución del 49 y termina restableciendo la del 53, más el 14 bis. Pero esto también fue un sondeo electoral. Es decir, también constituyó para el gobierno de facto y para la fuerza política no peronista un sondeo electoral. Y ese sondeo y el resultado de esa elección dio el voto en blanco 24.3, el radicalismo del pueblo 24.2, la UCRI, el radicalismo intransigente de Frondizi 21.2. Primero, acá hubo un factor de impacto psicológico, que el voto en blanco, aunque fuera por un décimo, quedara como primera fuerza, aunque fuera 24-2 a 20, ¿no es cierto?, a 24-3. 24-3 el voto en blanco, 24-2. Que el voto en blanco quedara como primera fuerza, aunque sea por muy poquito, y que fuera una cuarta parte de los votos, a todo el antiperonismo, esto tuvo un doble efecto. Primero, a Perón le hizo tomar conciencia, que hasta ese momento no la tenía, de que el instrumento electoral era una herramienta que él tenía para la política. Hasta ese momento habían estado, ¿no es cierto?, si resistencia peronista, si golpe militar, la visión de Perón estaba mucho más en cómo se podía manejar o no manejar ese factor. Pero acá aparece en la elección de constituyente que el factor electoral, el instrumento, la herramienta electoral es una herramienta que Perón advierte que puede ser muy útil, ¿no es cierto?, para él. Esto no estaba claro hasta ese momento, es decir, en aquel momento, es decir, si el peronismo, cuánto el peronismo se había reconstruido no políticamente, era un incógnito, era un interrogante, ¿no es cierto? Pero acá se empieza a resolver ese interrogante. Es una fuerza política, inclusive con un factor de impacto psicológico, que había sacado algunos pequeños votos más, y esto al antiperonismo, ¿no es cierto?, le preocupaba. La consecuencia de esto es que, en consecuencia, sigamos proscribiendo. Es decir, sigamos proscribiendo porque el peronismo es una fuerza activa que tiene, ¿no es cierto?, y podría llegar a ganar elecciones. ¿No es cierto? Y esto genera en las fuerzas no peronistas, y especialmente el radicalismo del pueblo, la idea de que, escúcheme, al peronismo no hay que dejarlo participar, porque si el peronismo participa puede retornar al poder y en la visión del antiperonismo, retornar al peronismo al poder a volver a la dictadura, digamos. Es decir, el esfuerzo que uno tiene que hacer, porque vista desde hoy es una situación muy confusa, pero para los actores políticos del momento la veían como una situación clara. Para nosotros, retrospectivamente, es una situación muy confusa. Entonces, impedir que el peronismo volviera al poder, en la visión de esos partidos no peronistas, era impedir retornar a la dictadura, ¿no es cierto?, para tratar de entender qué es lo que estaba en la cabeza detrás de esas actitudes políticas. Bueno, esto nos lleva a la elección de ¿no es cierto?, de Frondizi.
Frondizi gana categóricamente, 44% de los votos, colegio electoral propio. El voto en blanco desciende al 10%. El 24% de la elección de constituyente desciende al 10%. ¿Esto qué quiere decir? Perón dio la orden de votar por Frondizi y fue acatada relativamente. Es decir, 10 puntos de voto en blanco que estaban diciendo, sí, el peronismo es una fuerza, Perón ha pasado a ser un actor desde el exterior, pero Perón no tenía en ese momento un control total de lo que significaba el peronismo como fuerza política. Es decir, hubo una parte del peronismo que a lo mejor podría ser, digamos, de los votos de momento cerca de un tercio, que la orden que vino no le llegó, no se la transmitieron, eran canales en gran medida informales, el peronismo no accedía a los medios de comunicación, o sea que era una comunicación voz a voz. Bueno, ahora acá surge una cuestión, es decir, ¿qué es el peso que adquiere en todo este periodo la división del radicalismo? Porque a partir de la llegada al poder a Frondizi mediante el pacto con Perón, para el radicalismo del pueblo, Frondizi pasa a ser inaceptable éticamente. Éticamente, ¿no es cierto? Yo hoy puedo tener una opinión distinta, algunos en esa época tenían una opinión distinta, pero esto le da, ¿no es cierto?, la idea en el radicalismo del pueblo de que Frondizi no tenía valores éticos, porque había llegado pactando con Perón, a través de un pacto que además no había sido un pacto explícito. Esto le da a este conflicto interno del radicalismo una fuerza, unas raíces, una profundidad que juega un papel, ¿no es cierto?, muy importante en los años siguientes. Desde acá, ¿no es cierto?, y a eso se agregan los contratos petrolíferos, que aumentaron o profundizaron esa visión o esa crítica ética que se hacía desde las otras fuerzas no peronistas, ¿no es cierto?, al frondicismo y el frigerismo y todo este planteo. Esto que es lo que generó, ¿no es cierto?, generó un gobierno débil políticamente. Débil políticamente. Basta en todo este periodo revisar las colecciones de La Nación y La Prensa y lo que se ve que hay un ataque desde el primer día, y que el ataque se centra sobre todo en esto, ¿no? El pacto con Perón no explicitado y los contratos petrolíferos como una cuestión o como un acto de gobierno corrupto, ¿no es cierto?, en este momento. Y esto me parece que juega un papel muy importante. Los militares en este periodo de las Fuerzas Armadas, bueno, no actúan como una corporación, actúan con una muy fuerte interacción con los medios civiles. En alguna medida esas mismas divisiones que se daban, ¿no es cierto?, dentro del mismo campo no peronista, se reproducían en el ámbito militar. Más que una corporación, eran una organización deliberativa. En el 55 había habido un quiebre de la disciplina muy grande y entonces era algo donde hay un trabajo sobre este periodo interesante ¿no es cierto?, de Catalina Smulovich, donde ella dice, mire, para entender esa época hay que entender que para la dirigencia política los militares eran actores políticos legitimados. Y esto ya venía de la conspiración del 55, la Junta Consultiva del 55 y una interacción, ¿no es cierto? Ahora, teníamos una sociedad muy dividida, no solamente entre peronismo y no peronismo, sino dentro de la fuerza no peronista por un enfrentamiento de las dos fracciones del radicalismo que profundizaban, ¿no es cierto?, esta situación. Y todo esto se reproducía en el campo militar. Y los diarios como La Nación y La Prensa le pedían a los militares más dureza con el peronismo, digamos, en ese momento histórico. Frondizi, voy señalando para seguir lo electoral como un eje, hay elecciones, ¿no es cierto?, en el año 61, como dijo Cavarossi, la elección de la ciudad de Buenos Aires, hay elecciones en otros distritos, adelantadas respecto a la del 62. Y bueno, en la suma de votos ganó la UCRI, en las elecciones adelantadas. Y ganó prácticamente la mitad de los distritos en esas elecciones. Eso le hizo pensar a Frondizi, que estaba en condiciones de ganar las elecciones del 62. Mientras tanto,
como dijo recién Cabarose, 59 tenemos la Revolución Cubana, y la Revolución Cubana produce un cambio importante en la estrategia de Estados Unidos en el marco de la Guerra Fría respecto a esta región. Es decir, esa estrategia se endurece, ¿no es cierto?, en este sentido. Estados Unidos pasa a ver gobiernos militares como aliados frente al comunismo, ¿no es cierto?, en este momento, y este es otro factor, ¿no es cierto?, que converge. Todo con un grado poco confuso, ¿no es cierto?, como decía Romero, porque el militar que en este periodo más claramente representa esa visión de alineamiento con el Pentágono anticomunista es el general Toranzo Montero, que es comandante en jefe en la primera parte del gobierno de Frondizi, que era un hombre que venía del Partido Radical, que era un hombre de ideas liberales antiperonistas, pero que, es más, que organizó una guerrilla en Paraguay contra Stroessner, pero en términos del alineamiento comunismo-anticomunismo, esto llevaba inclusive a una identificación de peronismo y comunismo en este tema. Es decir, y estas son, ¿no es cierto?, las confusiones y complejidades. Pero acabamos una elección, ahora la del 62, marzo del 62, que se hacen 18 distritos y que juega un papel muy importante, muy importante. Yo no diría que esta es una elección decisiva, pero es una elección importante, ¿no es cierto? Porque esta es la que precipita la caída del gobierno de Frondizi. Yo sé que esto es historia contrafáctica, pero si Frondizi hubiera terminado su mandato de 6 años, bueno, la historia pudo haber tomado otro curso, no sé si está claro. Insisto, sé que es historia contrafáctica. Si hubiera terminado un gobierno constitucional, esto no hubiera hecho imposible, pero hubiera hecho más difícil las interrupciones institucionales posteriores. Y bueno, acá ¿qué es lo que sucede? En la suma de votos gana la UCRI. Esta elección la gana, pero la pierde en la provincia de Buenos Aires. Y acá entra cómo juega la estrategia de Perón. Perón juega la proscripción en la elección del 62. Por eso pone una fórmula en la provincia de Buenos Aires, Framini Anglada, que era una expresión dura del peronismo. Es decir, era el tipo de fórmula del peronismo que no iba a ser tolerada. Pero el cálculo a Perón le sale mal. Y Frondizi estaba decidido a probar la suerte electoral por una idea de convicción integradora, pero también por un cálculo político de que podía ganar la elección. Son las dos cosas. Y claro, ¿no?, la ingeniería electoral normalmente se come al ingeniero, porque uno hace el cálculo sobre lo que pasó y lo proyecta, ¿no es cierto? Y después las cosas, ¿no es cierto?, no se dan. Bueno, pero se pierde en la provincia de Buenos Aires y gana Framini. Ya había firmado un acta, ¿no es cierto?, Frondizi con los secretarios militares, que si ganaba Framini se intervenía la provincia de Buenos Aires. Perón hace todo lo posible para la proscripción. En aquel momento había legislación que impedía el uso de los símbolos peronistas, y hace la campaña Framini con los símbolos peronistas, digamos, en la idea de que en ese momento Perón estaba convencido que a él no le convenía un triunfo electoral del peronismo, que esto iba a crear una situación de autonomía política, como después se crea con el sindicalismo, y juega en esa dirección. Pero Frondizi, es decir, no veta, ¿no es cierto?, no impiden este tema. Recién Frondizi, pocos días antes de la elección, toma conciencia que se va a perder la provincia de Buenos Aires. Toma conciencia, pero pocos días antes de la elección. Ahora, gana en ese momento el peronismo la provincia de Buenos Aires, pero segundo, ¿no es cierto?, las dos fracciones del peronismo, la UCR y la UCRI, sumadas, tenían más votos que el peronismo en la provincia de Buenos Aires. Y acá es donde, digamos, para mí se marca, ¿no es cierto?, esta situación. Si el Partido Radical, vuelvo a la historia contrafáctica, hubiera mantenido su unidad política, esto hubiera dado una chance diferente de estabilizar el sistema democrático. La imposibilidad de ganarle al peronismo juega un papel muy importante, ¿no es cierto?, en la cuestión. Porque además el punto, ¿cuál era el razonamiento de los no peronistas? Si han ganado la provincia de Buenos Aires, bueno, van a gobernar la provincia de Buenos Aires con los símbolos peronistas, todo esto, y para el sector antiperonista esto era inaceptable. Pero entonces van a ganar la presidencial del 64. Han ganado y esto es absolutamente inaceptable, porque vuelve el peronismo, vuelve la dictadura, vuelve la corrupción, en fin, una serie de cuestiones que en una visión histórica podemos verlas como exageradas o tergiversadas, pero para los protagonistas de la época esto funcionaba así.
El golpe del 62, ¿no es cierto?, en este contexto. Entonces, bueno, viene esta elección, Perón interviene la provincia de Buenos Aires, ¿no es cierto?, en ese momento. Se considera que eso no es suficiente, se termina anulando todas las elecciones. Y ahí, bueno, ¿cuál es el punto del golpe? Nuevamente, la división del radicalismo juega un papel. Primera alternativa en marzo para salvar a Frondizi, gabinete de coalición. El secretario de Guerra lo llama a Balbín y dice, mire, vamos a hacer un gabinete de coalición para salvar a los Frondizi. Y Balbín dice que no. Para él, Frondizi se había transformado en un enemigo ético, no solamente en un enemigo político. Con Frondizi no podía haber negociación con alguien que en la visión de Balbín había perdido la eticidad, ¿no es cierto?, en la política. Segunda instancia, le encomiendan a Aramburu una gestión para salvar a Frondizi. Y Aramburu, que ya estaba pensando en ser candidato en la presidencial del 64, calcula de que le conviene más la caída de Frondizi. Entonces Aramburu termina con un comunicado público, su gestión en 24 horas, dice, no hay solución con Frondizi, el presidente debe renunciar. Todavía se intenta una alternativa más y ahí se produce el golpe. ¿Pudo Frondizi haber evitado el golpe? Sí, pero a costa de una guerra civil de baja intensidad. Subrayo este concepto, porque muchas veces se lo critica a Frondizi para decir cómo no fue más firme, cómo. Ahora, y en la última instancia, Frondizi, cuando se le propuso hacerlo, dijo, yo no quiero derramamiento de sangre. No había otra forma. Ahora, esto no era un temor exagerado. Y ahora voy al punto. Lo destituyen a Frondizi, va preso a Martín García, ¿no es cierto? Pero ahí se produce una situación donde un hombre muy capaz, que ya Julio Llanarte, miembro de la Corte, en medio de ese caos, estaba en la casa de gobierno del comandante en jefe del ejército, el general Poggi, ya para jurar, y Ollanarte sale con ella, lo van a buscar a Guido, presidente provisional del Senado, a quien como vicepresidente no había, porque Gómez había renunciado bajo amenaza de juicio político al inicio del gobierno de Frondizi. Se le ocurre, bueno, hacerlo jurar ante la Corte a Guido. Y ahí queda un hilo ¿no es cierto?, de continuidad institucional en el contexto de un gobierno de facto en toda ¿no es cierto?, en todo el resto de las cosas. Y ahí entramos en un proceso donde es Guido, quien yo diría la historia alguna a posterior lo reivindicó en cuanto a su vocación de evitar que eso derivara en un gobierno de facto, que era perfectamente posible, diríamos, en una dictadura militar antiperonista, llamémoslo de esta manera. El proceso militar entra en una deliberación mucho más acentuada. 1 y 2 de septiembre, en un episodio, digamos, muy confuso, se produce un enfrentamiento dentro del ejército, un enfrentamiento armado con muy pocas bajas, y entonces se define la conducción del ejército. Llamaban dos bandos, tenían los dos colores, azules y colorados. Y Onganía llega comandante jefe del ejército en ese episodio, donde Guido maniobraba para sobrevivir entre las fracciones militares en una presidencia débil. Bueno, la idea de ese grupo azul es que había que volver a la democracia. Ante todo, porque había que sacar a los militares de la deliberación política, porque si no eso los iba a autodestruir. Este es el concepto del llamado elecciones de Onganía. Tenemos que salir de esto porque esto nos está llevando a una destrucción de la disciplina, de la cohesión, etcétera, etcétera. Pero en abril, 2 y 3 de abril del año 63, tenemos una revolución militar antiperonista, donde hay una cuota de violencia, y acá es donde el temor de Frondizi al derramamiento de sangre, es decir, lo que Frondizi trató de evitar en marzo, a fines de marzo del 62, en realidad se produce un año después, el 1 o 2 de abril, donde este es un episodio que requeriría una investigación histórica más profunda. Comandos civiles de la Revolución del 55, en este movimiento, bueno, va un comando civil para asesinarlo al general Osiris Villegas, que era el ministro del Interior. Fíjese, ya estamos hablando de asesinato dentro del universo antiperonista.
no fuera, no entre peronismo y antiperonismo. Bueno, van a buscar la casa en Bellavista, le pegan 2 tiros, no lo logran matar. Al jefe de regimiento de infantería, el coronel Morales, lo van a buscar a la casa para matarlo. Y había salido antes. Fíjense que estamos llegando a algo que es de lo más difícil, yo diría, de entender. Entonces, los comandos civiles del 55, participando en una revolución para poner una dictadura antiperonista, ¿no es cierto?, con este grado. Bueno, ¿no es cierto? Y entonces ahí empieza, ¿no es cierto?, terminó 5 minutos. La aviación naval bombardea el regimiento 8 de tanque, con 20 minutos de aviso, si no se rendía. 10 muertos, 30 heridos. Es decir, entonces, lo que quiero decir es que la idea de Frondizi no era un temor exagerado, fue una realidad en ese momento. Bueno, si simplifico, eso nos lleva al 63, donde los militares azules terminan haciendo lo que quería el otro bando, volviendo a proscribir el peronismo. Y ahí donde los aliados, lo que habían sido, ¿no es cierto?, los aliados políticos, el sector militar más antiperonista, que son los radicales del pueblo, son los que terminan ganando la elección. Es al revés de lo que querían. Primera medida, la primera semana de Ilía, reincorpora en retiro 404 oficiales de ese golpe frustrado. No sé si la contradicción y la confusión. Ahora, la elección, acá saca el 25% el Ilía, el voto en blanco es 20%, ¿no es cierto? Vuelve el peronismo a tener una presentación. En el colegio electoral votan por Ilía por ser primera medida de las otras fuerzas y sale un gobierno, ¿no es cierto? Ilía no quiere compartir el poder, digamos, hacer una coalición con las otras fuerzas que lo habían, ¿no es cierto?, que lo habían votado. Año 65. Ilía hace algo, digamos, para Frondizi. Vamos a dejar votar el peronismo, acá se votan solo diputados, no se están votando gobernadores, y vamos a ver cómo viene el recuento. La Unión Popular, 30%. Radicalismo del Pueblo, 26%. El peronismo, primera fuerza. Gana en la provincia de Buenos Aires, solo diputados. Como fuerza en diputados se queda como tercera fuerza, porque no tenía... Pero, acá viene el punto. Es decir, si los peronistas han ganado la elección de diputados, en ese sentido, después, ¿no es cierto?, van a ganar la provincia de Buenos Aires en la elección que viene y después van a ganar la presidencial. Nuevamente, este razonamiento en el no peronismo, ¿no es cierto?, va generando la idea de que hay que buscar una alternativa para impedir que el peronismo, ¿no es cierto?, el peronismo vuelva al poder. Es decir, en realidad, las dos elecciones legislativas, la de Frondizi del 4º año y la de Ilía, diríamos, del segundo, al cumplir 2 años, jugaron un papel muy importante en este sentido, dar la idea que el peronismo iba a ganar las elecciones que vienen. Y si el peronismo va a ganar las elecciones que vienen, hay que impedirlo, ¿no es cierto? Y eso es un factor que juega en esto. Todavía la suma de los dos radicalismos siempre daba más que el peronismo. Esto también es una realidad. Había una gran incapacidad del no peronismo para generar alternativas electorales que impidieran el triunfo del peronismo, y esto crea la situación política que lleva al golpe del 66. Último comentario, ¿no es cierto?, para cerrar. En todo este periodo los militares no actúan como corporación. Aún en el año 66, Ilía tenía apoyos militares como para haber resistido el golpe. Pero a uno de sus interlocutores, el Mesante, le dice: ¿qué quiere usted? ¿Que lleve el país a una guerra civil? Es decir, hay el mismo razonamiento que había tenido Frondizi, para decir, mire, es decir, tengamos paciencia, manejémoslo así, porque si no esto nos va a llevar... Bueno, ya habían tenido, ¿no es cierto?, los fusilamientos del 56 atrás, los enfrentamientos de azules y colorados, ¿no es cierto? Es decir, esto sobre el ánimo de personas como Frondizi e Ilía, ¿no es cierto?, que no querían irrumpiendo la violencia en la política, ni la responsabilidad por esto, jugó un papel. Conclusión. ¿Cuál es el punto? Yo creo que, este periodo hay un intento de restablecer una democracia, y era mejor una democracia limitada que nada. No sé, era mejor una democracia limitada que una dictadura militar, en este caso antiperonista, o lo que pensaban, o el retorno de una dictadura peronista. Pero esto fracasa.
Ahora, este fracaso yo creo que es muy importante negativamente, como dijo Cavarossi, porque fíjense que entre el 66 y el 83 son 17 años, que hay 14 de gobierno militar. Es decir, son 17 años, del 66 al 83, donde hay 14 de gobierno militar. Lo que hay de gobierno civil, aunque Perón era militar, es del 73 al 76. Son casi, ¿no es cierto?, en este punto. Entonces, este fracaso de un intento de decir, mejor es una democracia limitada que una dictadura. Este es el razonamiento en últimamente. Pero el fracaso de construir un proyecto de esta característica, por, ¿no es cierto?, lo que sea, ya sea por la proscripción del peronismo, ya sea por la división, ¿no es cierto?, del radicalismo, ya sea por algunos sectores militares que extremaron la crisis, me parece que tuvo consecuencias de largo plazo para la Argentina. Y la consecuencia fue, ¿no es cierto?, de los 17 años posteriores, 14 fueron de gobierno de facto y solo 3 de un gobierno constitucional, además, muy complicado. Muchas gracias. Bueno.